¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente durante los 3 días entre la crucifixión y la resurrección de Jesús? La Biblia guarda un silencio casi absoluto sobre este período. Pero textos antiguos, tradiciones apostólicas y escritos apócrifos revelan un viaje épico que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Lo que estás a punto de descubrir ha sido debatido, ocultado y reinterpretado durante casi 2000 años. Prepárate porque esta historia va a desafiar todo lo que creías saber sobre el cristianismo. Viernes Santo, aproximadamente el año 33 de nuestra era. Jesús acaba de exhalar su último aliento en la cruz del Gólgota. Las tinieblas cubren la tierra, el velo del templo se rasga de arriba abajo, la tierra tiembla y las rocas se parten. Su cuerpo físico, envuelto en lienzos y especias aromáticas, descansa en una tumba nueva cedida por José de Arimatea, sellada con una enorme piedra circular y custodiada por soldados romanos que tienen órdenes estrictas de asegurar que nadie robe el cadáver. Pero mientras su cuerpo yace sin vida en ese sepulcro frío y oscuro, su espíritu estaba a punto de emprender el viaje más extraordinario, más peligroso y más significativo jamás registrado en la historia espiritual de la humanidad. Un descenso literal a las profundidades del Sheol, el Hades, el reino de los muertos, el lugar que las antiguas tradiciones judías y cristianas identificaban como la morada de las almas que habían partido de este mundo. Este relato no es producto de la imaginación moderna ni de teorías conspirativas recientes. Las primeras comunidades cristianas hablaban abiertamente sobre esto. El Credo de los Apóstoles, una de las declaraciones de fe más antiguas del cristianismo que data aproximadamente del siglo II, contiene una línea que ha desconcertado a millones de creyentes a lo largo de los siglos. Descendió a los infiernos. Esa frase, tan breve y aparentemente simple, esconde una narrativa épica de liberación, confrontación espiritual y victoria sobre la muerte misma. ¿Pero qué significa realmente? ¿Qué hizo Jesús allí? ¿Con quiénes se encontró? ¿Y por qué este capítulo crucial de la historia de la salvación ha sido minimizado, olvidado o deliberadamente omitido en muchas enseñanzas cristianas contemporáneas? Para entender esta historia debemos remontarnos a la cosmovisión del judaísmo del Segundo Templo, el contexto religioso en el que vivió Jesús. Los judíos de esa época no concebían el más allá como el cielo e infierno modernos que conocemos hoy. En su lugar, creían en el Sheol, un lugar subterráneo, sombrío, donde todas las almas de los muertos descendían independientemente de si habían sido justas o pecadoras en vida. No era exactamente un lugar de tormento eterno como el infierno medieval con llamas y demonios con tridentes, pero tampoco era un paraíso celestial. Era más bien una existencia de sombras, un estado de espera, una especie de limbo donde las almas permanecían en una existencia consciente pero disminuida, separadas de la presencia plena de Dios. Dentro del Sheol, según diversas tradiciones judías recogidas en textos como el libro de Enoc y otros escritos apocalípticos, existían diferentes compartimentos o secciones. Una de estas secciones era conocida como el seno de Abraham, un lugar de relativo consuelo donde descansaban las almas de los justos que habían muerto antes de la venida del Mesías. Patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, profetas como Moisés, Elías e Isaías, reyes justos como David, y todas las personas que habían vivido conforme a la ley de Dios, pero que habían muerto antes de que llegara la redención prometida, esperaban allí. ¿Esperaban qué? Esperaban al Libertador, al Mesías que cumpliría las promesas ancestrales y abriría las puertas de la salvación. Ahora imagina la escena. Es el atardecer del viernes, Jesús ha muerto. Su espíritu, liberado del cuerpo físico torturado, inicia el descenso. No es un descenso físico en el sentido geográfico, sino un tránsito espiritual, hacia una dimensión diferente de la realidad. Las tradiciones ortodoxas orientales, que han preservado con más detalle estas enseñanzas, describen este momento con una intensidad dramática impresionante. Según estos relatos, cuando el Espíritu de Cristo se aproximó a las puertas del Hades, hubo una conmoción sin precedentes en el reino de las sombras. Las antiguas puertas de bronce y los cerrojos de hierro que habían mantenido cautivas a las almas desde los tiempos de Adán comenzaron a temblar. El Evangelio de Nicodemo, también conocido como los Hechos de Pilato, un texto apócrifo del siglo IV que probablemente recoge tradiciones orales mucho más antiguas,
ofrece un relato fascinante de lo que sucedió. Según este texto, cuando Jesús se acercaba, Satanás y los príncipes del infierno sintieron terror. Habían celebrado su muerte en la cruz, creyendo que habían derrotado al Hijo de Dios, pero ahora comprendían con horror que habían cometido un error catastrófico. No habían matado a un simple profeta o maestro religioso. Habían ejecutado al único ser completamente inocente que jamás había existido. Y esa muerte inocente les otorgaba a Cristo el derecho legal, por así decirlo, de invadir su territorio y reclamar a todos aquellos que estaban injustamente retenidos. Los textos describen una escena de pánico entre las fuerzas demoníacas. El infierno, que hasta ese momento había sido su fortaleza inexpugnable, su reino indiscutido donde acumulaban almas como trofeos de guerra espiritual, estaba a punto de ser asaltado por el único adversario al que no podían resistir. Y entonces sucede el momento culminante. Cristo, con poder y majestad, pronuncia palabras que resuenan en toda la creación invisible. Levantad, oh puertas, vuestros dinteles, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Estas palabras, tomadas del Salmo 24, reverberan como un trueno divino que sacude los cimientos mismos del Hades. Las puertas estallan, los cerrojos milenarios se rompen. Y Cristo entra triunfante en el reino de las sombras, no como un prisionero, sino como un conquistador liberador. La iconografía ortodoxa representa este momento en lo que llaman la anastasis, que significa resurrección. En estos íconos, Cristo aparece rodeado de luz dorada, pisoteando las puertas rotas del Hades que yacen en forma de cruz bajo sus pies, mientras extiende sus manos para sacar literalmente a Adán y Eva de sus tumbas. Es una imagen de poder, victoria y redención que captura la esencia teológica de lo que los primeros cristianos creían que había ocurrido. Ahora detengámonos un momento en lo profundamente significativo de esta escena. Jesús no va primero a rescatar a sus discípulos más cercanos, ni a su madre María, ni siquiera a Juan el Bautista que acababa de ser martirizado. Va directamente a buscar a Adán y Eva, a los primeros humanos, a aquellos cuya desobediencia original había abierto las puertas de la muerte para toda la humanidad. Este gesto tiene un simbolismo teológico abrumador. Cristo, llamado el segundo Adán en las epístolas paulinas, viene a deshacer lo que el primer Adán había hecho. Donde Adán había traído muerte, Cristo trae vida. Donde Adán había traído separación de Dios, Cristo trae reconciliación. Según las tradiciones recogidas en diversos escritos patrísticos, cuando Adán ve a Cristo acercándose, no puede creer lo que están viendo sus ojos. Durante milenios, desde el momento de su expulsión del Edén, ha cargado con la culpa de haber condenado a toda su descendencia. Ha visto pasar a sus hijos, nietos y generaciones incontables, todos muriendo por consecuencia de su pecado original. El peso de esa responsabilidad ha sido su tormento constante. Y ahora, el Mesías prometido, el que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, según la protoprofecía del Génesis, está allí, extendiéndole la mano personalmente. Cristo levanta a Adán. Los textos dicen que lo toma de la mano, no con reprimenda sino con amor. No hay palabras de condena, no hay reproche, solo redención, solo gracia. Solo el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho hace tanto tiempo que las estrellas mismas habían cambiado su posición en el cielo. Eva también es levantada, y detrás de ellos, como una procesión triunfal, comienzan a levantarse los patriarcas y profetas. Abraham, el padre de la fe, finalmente ve el día del Mesías que anhelaba ver. Moisés, que había guiado al pueblo de Israel fuera de la esclavitud egipcia pero no pudo entrar él mismo en la tierra prometida, ahora es guiado por Cristo hacia la verdadera tierra prometida del paraíso. David, el rey guerrero poeta que había escrito, aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, descubre que ese valle tiene una salida. Pero la historia no termina ahí. Según algunas tradiciones, Cristo también confrontó directamente a Satanás en este descenso. El Evangelio de Nicodemo describe un diálogo intenso donde el diablo intenta justificar su derecho a retener las almas, argumentando que los humanos pecaron voluntariamente y por tanto le pertenecen. Cristo refuta esto, señalando que Satanás mismo los engañó y que la justicia divina no puede basarse en un contrato fraudulento.
Es una escena que recuerda los debates legales celestiales del libro de Job, pero con un veredicto definitivo e inapelable. Cristo despoja a Satanás de su autoridad. Le arrebata las llaves de la muerte y del Hades. Esta imagen de las llaves es crucial porque aparece en el libro de Apocalipsis, donde Juan ve al Cristo resucitado, quien declara: «Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esas llaves no fueron encontradas o creadas. Fueron arrebatadas, conquistadas en este enfrentamiento cósmico en las profundidades del reino de los muertos. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué la Biblia canónica dice tan poco sobre esto, si fue tan importante? La respuesta está en comprender cómo se formó el canon bíblico y qué género literario usaron los autores del Nuevo Testamento. Los evangelios se centran principalmente en el ministerio terrenal de Jesús y en la resurrección como evento observable. Las epístolas se enfocan en las implicaciones teológicas y prácticas para las comunidades cristianas. El lenguaje sobre el descenso es más sutil, más simbólico, pero está presente si sabemos dónde buscar. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 18 al 20, dice algo enigmático. Cristo fue muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? La interpretación tradicional es que Cristo, en su estado espiritual entre la muerte y la resurrección, fue al lugar de detención de las almas y proclamó su victoria. El mismo pasaje continúa en el capítulo 4 diciendo que el Evangelio fue predicado también a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Efesios, capítulo 4 versículos 8 al 10, también ofrece pistas. Pablo cita el Salmo 68, y luego añade: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y luego hace una pregunta retórica crucial. ¿Y eso de que subió qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Este descenso a las partes más bajas antes de la ascensión es precisamente lo que estamos describiendo. Ahora bien, esto plantea preguntas teológicas profundas. Si Cristo liberó a las almas del Antiguo Testamento que murieron antes de su venida, ¿qué pasa con las personas justas que mueren después de Cristo? La respuesta cristiana tradicional es que Cristo abrió el camino. Su descenso al Hades fue un evento único, irrepetible, que cambió fundamentalmente la geografía espiritual del cosmos. Después de su resurrección, las almas de los creyentes ya no descienden al Sheol, sino que van directamente a estar con Cristo. Pablo lo expresa así en Filipenses: partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. El descenso de Cristo al infierno también tiene profundas implicaciones para la doctrina de la expiación. No fue suficiente que Cristo muriera en la cruz, pagando el precio del pecado con su sangre. Tenía que ir personalmente a confrontar y vencer a la muerte en su propio territorio. Tenía que entrar en la fortaleza del enemigo y sacar cautivos. Esta es la razón por la cual los padres de la Iglesia hablaban de la redención usando metáforas militares y legales simultáneamente. Cristo es tanto el sacrificio perfecto como el guerrero victorioso, tanto el cordero inmolado como el león de Judá que conquista. San Juan Crisóstomo, uno de los más grandes predicadores de la Iglesia primitiva, tiene un sermón pascual famoso donde personifica a la muerte lamentándose de su derrota. La muerte dice amargamente: tomé un cuerpo y me encontré con Dios. Tomé tierra y me topé con el cielo. Tomé lo que vi, y fui vencida por lo que no vi. Es una manera poética de expresar que cuando la muerte pensó que había tragado a otro mortal más, sin saberlo había devorado a la vida misma, y eso la destruyó desde adentro. Esta narrativa del descenso también responde a una de las objeciones más antiguas al cristianismo. Los críticos preguntaban qué pasó con todas las personas buenas que vivieron antes de Cristo. Abraham, Moisés, David y los profetas ¿estaban condenados simplemente porque nacieron demasiado pronto? La doctrina del descenso responde que no, que Cristo fue a buscarlos precisamente porque su salvación siempre había sido parte del plan divino. La expiación de Cristo tiene poder retroactivo. Alcanza hacia atrás en el tiempo, para cubrir a todos aquellos que vivieron en fe esperando al Redentor prometido. Hay también una dimensión de esperanza universal en esta historia. Si Cristo descendió a los lugares más oscuros de la existencia, si llevó la luz divina a las profundidades más sombrías del cosmos, entonces no hay lugar donde su amor no pueda alcanzar.
No hay oscuridad tan densa que su luz no pueda penetrar. No hay cautiverio tan fuerte que no pueda romper. Esta es la razón por la que los cristianos primitivos pintaban imágenes de este descenso en las catacumbas donde enterraban a sus muertos. Era un mensaje de esperanza. Cristo ha estado incluso aquí, en los lugares de muerte, y ha vencido. Después de este rescate épico de las almas del Antiguo Testamento, las tradiciones dicen que Cristo las condujo al paraíso, que ahora estaba abierto para recibirlas. Este es el cumplimiento de la promesa que Jesús le había hecho al ladrón arrepentido en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy incluía este viaje triunfal a través del Hades. Esta procesión victoriosa de almas liberadas, ascendiendo desde las profundidades hacia la presencia plena de Dios. Y entonces, el domingo por la mañana, el tercer día después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús que había estado tendido en la tumba fría, se llena nuevamente de vida. El espíritu que había descendido a las profundidades ahora regresa, reuniéndose con el cuerpo físico, pero transformándolo en algo nuevo, algo glorificado, algo que participa de la inmortalidad divina. La tumba no puede retenerlo. La piedra rueda. Los guardias caen como muertos. Y Cristo resucitado emerge, no solo como un individuo que volvió de la muerte, sino como las primicias de una nueva creación, el primogénito de entre los muertos, el primero de muchos que participarán de esa resurrección. Esta es la historia que la Biblia sugiere pero no detalla completamente, que las tradiciones antiguas preservaron con reverencia, que los credos confesaron con convicción, y que el arte cristiano ha intentado capturar a lo largo de los siglos. Es una historia de victoria cósmica, de amor que atraviesa incluso la barrera de la muerte, de un Dios que no abandona a ninguno de los suyos, ni siquiera en los confines más remotos de la existencia. Es la respuesta definitiva a la pregunta de si hay esperanza después de la muerte, si el amor es más fuerte que el sepulcro, si la luz puede brillar en las tinieblas más profundas.